No rehúses más al plan y a la voluntad de Dios. Amado hermano, amada hermana, aún a usted, amigo o amiga, espero me preste un poco de su atención y piense seriamente en esto y medite en esto. Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros, que sin duda Él va a tratar de llevarlo a cabo hasta el final y a como dé lugar. Y no se nos olvide que Dios tiene planes buenos para nosotros. Pero muchas veces nosotros no nos ponemos ni en línea ni en sintonía, ni a la orden de Él para que Él los pueda llevar a cabo con libertad. Dios siempre ha tenido buenos planes para nosotros, buenos propósitos para nosotros y para llevar a cabo a través de nosotros para con los demás y para gloria de su nombre. Pero muchas de las veces nosotros hemos rehusado tanto, nos hemos empeñado tanto en nuestra propia voluntad, nos hemos empeñado tanto en nuestros propios propósitos, en nuestros propios planes, tanto que no hemos dejado, o más bien no hemos sido sensibles al plan de Dios, a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. Y por eso a veces nos encontramos no tanto en guerra para contra el enemigo y el mal, sino a veces en guerra para con Dios. Muchas de las veces estamos demostrando indiferencia para con Dios, porque hacemos las cosas según nosotros a la forma de Dios, según nosotros como Dios quiere, según nosotros como Dios manda, según nosotros conforme a los planes de Dios. Pero muchas de las veces nos estamos equivocando porque realmente las cosas las hacemos a nuestra forma, a nuestro parecer y a nuestro propio entendimiento. Entonces no ajustamos a los planes de Dios, no amoldamos a los planes de Dios. Para esto necesitamos profundizarnos íntimamente en oración, en comunión con Dios, para que Dios nos haga entender y comprender y nos revele sus planes para nosotros, y que nos ayude a podernos poner en sintonía y en línea con Él, para que Él pueda hacer su voluntad en nosotros, que nos ayude a ajustarnos con Él, que nos ayude a ajustarnos a su palabra. Porque en tanto nosotros nos aferramos y empeñamos a hacer las cosas como creemos o nos parece o entendemos según nosotros con nuestro propio entendimiento, estamos más que otra cosa poniéndonos en contra de la voluntad de Dios. Y no nos damos cuenta que nos acabamos torturando porque estamos prolongando el proceso. Deberíamos de ponernos en línea con Dios, en sintonía con Dios, y permitir que Dios haga en nosotros su santa voluntad, porque de antemano creo que sabemos que es buena y que no es mala para con nosotros. Pero entre más nos pongamos en contra de la voluntad de Dios, cuanto más vayamos en contra de la voluntad de Dios, nos veremos en desventaja. Y solamente alargaremos el proceso, prolongaremos el proceso y haremos más duro el proceso. Dios nos quiere moldear y nos está tratando de moldear, nos está tratando de enderezar, de dirigir, nos está tratando de poner en su línea, en sintonía con Él. Pero nosotros muchas de las veces rehusamos. Y no decimos no con palabra, pero sí con nuestros hechos y acciones, nuestra forma de ser y de actuar. Le decimos a Dios no. Mejora como nosotros decimos. Mejora como nosotros queremos. Bueno, pues dice la palabra del Señor claramente en Jeremías capítulo 44 por ahí. El Señor hablando claramente dice, al final van a ver qué palabra se cumple, si la de ellos o la mía. En este caso,
nos puede decir a nosotros, al final ustedes van a ver que qué palabra se cumple, si la de ustedes o la mía. No se nos olvide que Dios es el soberano. Dios es Dios y Él es el que manda, el que ordena, el que designa y estipula y determina. Dura cosa nos es dar cosas, contra el aguijón se le dijo a Saulo. ¿Podrá oponerse el hacha contra el que con ella corta?, dijo Isaías. ¿Podrá oponerse la obra contra su hacedor?, dijo Isaías. Tal vez se puede hacer, pero no se puede ganar. Todavía tenemos más esperanza de ganar la lucha, guerra y batalla contra el enemigo que contra Dios. No peleemos contra Dios. No discutamos contra Dios. No nos pongamos en contra de Dios, porque el perdedor no va a ser Dios. El perdedor va a ser quien se pone en contra de Él. Los perdedores seremos nosotros. Seamos sabios, entendidos e inteligentes. Y lo que nos conviene mejor es ponernos en línea con Dios y en sintonía con Él. Por eso, no rehusemos más a que nosotros se lleven a cabo los planes y la voluntad de Dios, y lo que hagamos mejor sea ponernos en línea con Dios y en sintonía con Él. Pongámonos a la orden de Dios y digámosle a Dios: aquí estoy, hágase tu voluntad, y de verdad dejémonos en las manos de Dios, que Dios haga su santa voluntad, que sin duda nos va a acabar bendiciendo demasiado y beneficiando muchísimo, y nos va a llenar de satisfacción cuando realmente en nosotros sea Dios haciendo su voluntad y llevando a cabo sus planes. Ya no rehusemos más a los planes y a la voluntad de Dios. Ya no. Estás batallando fuerte y terriblemente. Ya no la ves llegar. Muchas de las veces luchamos y batallamos porque somos soldados de Jesucristo y guerreros de Dios. Pero otras de las veces luchamos y batallamos porque no vamos en línea con Dios ni en sintonía con Él. Y realmente nuestra lucha y guerra y batalla a veces no es contra el enemigo. A veces nuestra lucha la hacemos contra Dios. Vuelvo a repetir, con la ayuda de Dios tenemos esperanza de ganarle al enemigo, al diablo. Pero a Dios jamás le ganaremos. No nos engañemos. No nos engañemos que a Dios le podemos ganar y que podremos hacer nuestra propia voluntad sin ser perjudicados. Nuestra propia voluntad y nuestros propios planes, muchas de las veces, si no ajustan a los planes y propósitos y voluntad de Dios, nos van a llevar al precipicio, nos van a llevar a la perdición, nos van a llevar a la destrucción. Mejor seamos sabios, seamos entendidos, seamos prudentes. Seamos, como dijera Jesús, sencillos como las palomas y prudentes como las serpientes. Y no nos pongamos por nada en contra de Dios, al contrario. Digámosle a Dios: heme aquí. Digámosle como le dijo María al ángel Gabriel cuando le trajo el mensaje de parte de Dios de lo que Dios había determinado y designado hacer con María. María sabiamente le dijo al ángel: hágase con la sierva del Señor su santa voluntad. Dijo María: hágase en mí la voluntad del Señor, no la mía. Hagamos como Jesús también cuando estaba allá en el Getsemaní orando y pidiendo al Señor que si fuese posible pasase ese vaso de Él.
Pero acabó diciendo, pero hágase en mí tu santa voluntad. Queremos opinar, opinemos. Queremos proponer, propongamos. Pero al fin no se nos olvide que el plan de Dios es el más mejor y el más perfecto. No se nos olvide que al final Dios es quien tiene realmente la última palabra y es la que vale, la que se cumplirá y es la mejor aún para nosotros. Propongamos si queremos, opinemos si queremos, pero sin querer anteponer y sobreponer nuestra palabra sobre la palabra de Dios. No, mejor sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, sometamos nuestra palabra bajo la palabra de Dios, ajustemos nuestros planes y propósitos a los planes y propósitos de Dios y nos irá bien sin duda. Miren lo que dice la palabra del Señor. Quiero leer una parte de la Biblia para todos ustedes donde he cimentado este mensaje. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18 versículos 1 al 6 dice así. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él hacía obra sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hízolo otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo, dice Dios, oiga bien lo que dice Dios también, versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. No se nos olvide que nosotros estamos en las manos de Dios. Y Él como nuestro dueño y amo y Señor, Él en nosotros hace lo que quiere, decide y determina, porque Él es el soberano y el que manda, y Él es nuestro hacedor. Aquí el Señor nos está diciendo, nos está poniendo un ejemplo del alfarero, de la obra que hace con el barro. El alfarero con el barro hace lo que quiere y hace la figura u obra que quiere. Y como quiere, y como le place, y como le parece, y como le gusta. Y el barro jamás va a ponerse en contra del alfarero. Bueno, dice el Señor en el versículo 6. Dios dice, ¿no podré yo hacer con todos ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? En aquel tiempo le habló a Israel en directo, pero ahora es en directo hablándonos a nosotros, todos los seres humanos, principalmente los cristianos y aquellos que nos decimos ser llamados hijos de Dios. Dice Dios, no podré hacer yo de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Quiere decir que Dios en nosotros va a hacer lo que Él quiera, lo que Él decida, determine y lo que a Él le plazca. Pero no se nos olvide que el ser humano puede hacer algo mal, pero Dios jamás. El ser humano se puede equivocar en decidir y determinar acerca de las cosas que le pertenecen, pero Dios jamás se va a equivocar, ni va a errar, ni va a hacer daño a lo que esté en sus manos, a lo que le pertenece. Jamás. Dios dice en su palabra acerca del pueblo de Israel y ahora de nosotros: he aquí yo tengo pensamientos de paz y de bien para vosotros y no de mal. Dios siempre ha pensado nuestro bien. Y Dios quiere nuestro bien. Jamás quiere nuestro mal. Que a veces nos va mal es por nuestra mala cabeza, por nuestras malas decisiones y determinaciones, que muchas de las veces no somos capaces de tomar en cuenta los consejos de Dios, la palabra de Dios, para tomar decisiones. No somos capaces de consultar a Dios antes de tomar decisiones y determinaciones, y por eso decidimos mal, determinamos mal y acabamos mal y acabamos recibiendo las consecuencias por nuestro extravío y por nuestros malos procederes. Pero Dios tiene planes buenos para nosotros.
Si tan solo realmente nos dejáramos en las manos de Dios y nos dejáramos realmente guiar por Él, de verdad que todo estaría bien y todo sería bonito y de maravilla y de bendición y para la gloria de Dios y para bien y bendición y beneficio de nosotros. El Señor dice: yo puedo hacer con ustedes lo que yo quiera porque ustedes me pertenecen. Yo puedo hacer con ustedes lo que yo quiera porque ustedes son míos. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dios dice: todas las almas son mías, todas las almas me pertenecen. Claro que si alguien rebeldemente se opone a la voluntad de Dios, claro que Dios no lo va a obligar, pero la consecuencia no se va a hacer esperar. Cuidado. Mejor es que nos dejemos en la mano de Dios, que nos salgamos de ahí y hagamos nuestra voluntad. De seguro vamos a fracasar. De seguro vamos a quedar en vergüenza. Y de seguro vamos a acarrearnos consecuencias para mal y hasta de destrucción. Cuidado con todo ello. Por eso, no rehusemos más a que nosotros se lleven a cabo los planes y los propósitos de Dios. Mejor pongámonos a la orden de Dios. Pongámonos en sintonía con Dios. Y pongámonos en línea con Dios. Y dejemos que Dios haga en nosotros lo que quiera, lo que le plazca, que sin duda será bueno y de bien para nosotros y para su gloria y para su alabanza. Miren lo que dice también Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, versículo 16 hasta el versículo 19. Dice así: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Sentéme solo, porque me llenaste de desabrimiento. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió cura? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Óigalo bien. Óigalo bien. No solamente creamos que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Procuremos asegurarnos de que realmente vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios y que caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Vayamos a la palabra de Dios. Leamos, escudriñemos, oremos. Consultemos con Dios. Si las cosas no nos van saliendo como queremos, como planeamos, por algo no van saliendo como queremos o como planeamos. Consultemos a Dios. Tal vez sea oposición del enemigo. Puede que sí. Pero pudiera ser que tal vez no estemos haciendo las cosas como Dios las quiere, como Dios las demanda, como Dios las ha determinado llevar a cabo en nosotros, a través de nosotros. Y mientras nosotros no nos pongamos en línea con Dios y en sintonía con Él, mientras no nos pongamos a su orden y dejemos que nosotros haga su voluntad, nos va a ser difícil lograr los planes y propósitos que nos pongamos a cumplir y llevar a cabo. Dice aquí la palabra del Señor. El versículo 19 del capítulo 15 de Jeremías dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te repondré y delante de mí estarás. Si te convirtieres plenamente a mí, dice Dios. Si te pusieses a mi orden, a mi disposición, y si dejares que yo en ti, dice Dios, haga lo que yo quiera, vas a ver lo grande y maravilloso que voy a hacer en ti a través de ti. Dice más: yo te repondré si te convirtieres a mí, dice el Señor. Te restauraré, te levantaré, y añade, y delante de mí estarás, dice el Señor.
delante de mí estarás, dice Dios. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Óigalo bien. Dice, si quitares de lo tuyo de ti, y sometieres tu voluntad a mi voluntad, y sometieres tus planes y propósitos y objetivos tuyos a los míos, dice Dios. Dice, serás como mi boca. Se hará en mí mi voluntad. Se llevará a cabo en ti lo que yo diga, lo que yo quiera, lo que a mí me agrade, lo que va a ser realmente de bien, no solo para el presente, sino para el futuro. Dice, si sacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Quiere decir, si tú quitares lo tuyo y dejares que en mí fluya lo mío, dice Dios, yo obraré en ti plenamente, enteramente, completamente, gloriosamente, maravillosamente, extraordinariamente y hasta sobrenaturalmente, dice el Señor. Pero dice el Señor, si te negares a ti, a lo tuyo, para que yo habite en ti, obre en ti y lleve a cabo mi obra en ti, dice Dios. Y añade, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Pero es que otros lo hacen así, déjalos. Pero es que otros viven de esta manera, déjalos. Pero es que otros hacen, van y vienen y les va bien, déjalos. Dice Dios, tú ajústate a mi voluntad. Dice Dios, tú ajústate a mis planes. Dice Dios, tú ajústate a mis propósitos y objetivos y verás lo que yo voy a hacer en ti. Ya no rehuses más a mi voluntad, te dice el Señor. Ya no rehuses más a mis planes y propósitos que tengo para ti, para a través de ti, para contigo. Ya no rehuses, ya no te niegues. Ya no te pongas en contra. Ya no le des lugar a la rebeldía. Ya no hagas lo que crees o te parece. Deja, dice Dios, que en ti haga mi voluntad. Porque mi voluntad, dice Dios, es perfecta para contigo. Esto es algo muy importante. Que nosotros sepamos realmente dejarnos en las manos de Dios y que se haga su voluntad en nosotros y que ya no sigamos rehusando a la voluntad de Dios ni a los planes de Dios. Porque si lo hacemos, solamente nos haremos nosotros mismos, a nosotros mismos, la vida dura y difícil y hasta imposible. Y acabaremos al final, si seguimos así, en contra de Dios, acabaremos repelando, renegando y hasta levantándonos terriblemente, rotundamente en contra de Dios, algo que nos puede llevar a la completa perdición. No, mejor humillémonos delante de Dios, pidámosle perdón si hemos vivido en rebeldía contra Él y en contra de Él, pensando que estamos con Él, en línea con Él. Pidámosle perdón y digámosle, Señor, aquí estoy. Digámosle como María, hágase en mí tu santa voluntad. Digámosle a Dios, como dijo Jesús al Padre, pero hágase no mi voluntad sino la tuya. Hagamos esto y digámosle a Dios de corazón esto. Y dejemos que Dios obre en nosotros libremente sin ninguna restricción o impedimento de parte nuestra. Porque si nosotros rehusamos, si nosotros nos interponemos para que nosotros no se haga la voluntad de Dios, Dios va a seguir esforzándose y procurando hacerla en nosotros. Y si nosotros rehusamos, solamente nos estaremos torturando a nosotros mismos. Nos estaremos haciendo la vida dura y difícil nosotros mismos. Por eso es importante que nosotros seamos sabios y que no hagamos que el proceso de Dios para que nosotros sea demasiado duro y severo para que nosotros por causa de nuestra dureza y rebeldía. No, hagámonos sensibles a la voz de Dios, a la palabra de Dios, al plan y propósito de Dios. Y no nos pongamos duros para que no tenga que tratar Dios con nosotros duro, porque Dios dice en su palabra que para con el limpio, para con el sensible, Dios será liviano. Dios tratará livianamente, ligeramente con aquel que no se pone duro. Pero con el que se ponga duro, dijo el salmista,
Dios también tendrá que ser duro, tendrá que tratar duro. Y de verdad que Dios trate con nosotros duro y fuertemente no es nada agradable ni nada bonito. Por eso, pongámonos sensibles a Dios. Pongámonos sensibles a la voluntad de Dios. Luchemos por ser sensibles a Dios y a su voluntad y a sus planes y propósitos para con nosotros. Seamos sensibles a su palabra. Y esforcémonos por sujetarnos a su voluntad y a su palabra. Y de verdad que, sin duda, hay garantía de que todo estará bien y será de bien y para bien. Y Dios será con nosotros y en nosotros, y las cosas de verdad irán de bien en bien, de bendición en bendición, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y la vida no será menos difícil y menos complicada. La vida no será menos dura y no será más liviana y más ligera, porque estaremos realmente en línea con Dios y en real y buena sintonía con Él. Dejémonos guiar, realmente dirigir por Él. Dejemos realmente que Dios lleve el volante de nuestro auto y que Él sea el conductor. Dejemos que Dios realmente sea el que lleve el timón de nuestro barco y que Él sea el conductor. Y que nosotros solamente seamos sus acompañantes. Que nosotros seamos su copiloto. Él sea el piloto y nosotros seamos sus copilotos. Amados hermanos, amadas hermanas, luego con este mensaje, y ojalá y de verdad ya no sigamos rehusando más a los planes de Dios y a la voluntad de Dios y a sus propósitos. No, al contrario, mejor pongámonos a la orden de Él y pongámonos en real verdadera sintonía con Él y en línea con Dios real y plenamente de verdad. No de palabras, sino de verdad. Y así, si así lo hacemos, de verdad que la vida nos va a ser más bonita, más buena, más agradable, más liviana y más ligera. La vida cristiana no nos será tan pesada si no rehusamos a la verdadera y real voluntad de Dios y a sus planes y a sus propósitos. Amados hermanos, amadas hermanas, que Dios les bendiga, Dios les guarde con ustedes, y ánimo y adelante. Y pongámonos, en una palabra resumida, pongámonos a la orden de Dios y a la disposición de Él, y que nosotros realmente se haga su santa voluntad y se lleven a cabo sus propósitos, y veremos que la vida realmente será de felicidad. Nuestra vida será de bien y de bendición, para la gloria de Dios, para bendición de muchos y para bien y beneficio de nosotros. Y nuestras almas estarán seguras para cuando Cristo venga y nos llame a cuentas. Nuestras almas irán con Cristo al cielo a gozarse con Él por toda la eternidad. Amados hermanos, amadas hermanas, amigos, amigas, bendiciones a todos, muchas bendiciones. Dios sea con ustedes hoy y siempre, siempre hasta la vida. Nos vemos en otra ocasión, en otro video. Si no, nos vemos en el cielo, pero preparémonos, porque Cristo viene y viene ya. Aleluya. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén.